Y esta es nada menos y nada más la historia de cómo conseguí mis madreñas para bailar. Los había dejado, es que como iban un poco justas de tiempo así de secar, digo, va, justo cuando vayas a venir las termino ese día, ¿sabes? No... Cuanto más seco para ellas, mejor. Había una actuación por aquí al lado Sí, sí. y he leído Buseco. Y entonces... Es que era muy tocadito. No, en 20 minutos las tengo. No, si me matan las sillas fumadas. ¿A fumarlas qué quiere decir? Darles con fumo, así. Ah, ¿para que queden negras? Sí, negras, bueno, no es negro. Porque... Bueno, si las quieres así de color madera, a mí también igual, ¿eh? Digo, exactamente igual, vamos. No cambia nada, ¿sabes? Enseña y baja y esas que están ahí arriba. Con los... Las que hiciste ahora, ¿eh? Sí. Esas están algo más oscuras que van a quedar estas, pero bueno. Porque yo otro... Bueno, pero para que se quedaría... Sí, esas están algo demasiado oscuras porque esas son mojadas un poco antes de fumar. grisadas. Ah, vale. Esta por aquí quedarán más oscuras, pero quedan así de este color. Yo tengo una hermana y esto una también. Bueno, amigo, me voy a quedarme aquí a ver. Si acabamos, hacemos algo. Hasta luego. Estoy aquí haciendo madreñes, en Belmonte, Miranda. De castaño. Esto llámase azolar. Son tromaderas sin ser castaño. Gústame mucho el castaño. Yo dedícome a esto porque mi abuelo ya era madreñero y entonces sería un poco con la tradición familiar. Mi abuelo ya era de Bezanes, de Campocaso. Y en su día había más de 100 madreñeros ahí en pueblo. Vivían de hacer madreñes. Vete probándole. Ganchita la bandereta y yo al cachar. Pero camina. Camina a ver qué tal. Ya, estas son... 42, 41. Son prietas en el sentido. ¿Te hacen daño? Daño, ahora mismo no. Yo no sé si caminar... No desarrolla y no es La que... encuentro esto con este nuevo. Thank you.